Tecnológico Nacional de México. Excelencia en educación tecnológica. El ejemplo número 5 nos dice: desarrolle la metodología para realizar un histograma de frecuencias de los datos del ejemplo 1. Bueno, recordando, los datos del ejemplo 1 nos hacían referencia a los pesos de bolsas de azúcar de 500 gramos relativos a dos marcas distintas. Bueno, para la elaboración de este histograma, como se trata de dos marcas de azúcar, elaboraremos dos histogramas, uno para cada marca de azúcar. Seguiremos estos pasos que se observan ahí en los apuntes. Entonces, aquí ya en Excel tengo cargados los datos de las dos marcas de azúcar y los pesos en gramos obtenidos para 40 muestras. Bueno, el primer paso que debemos de realizar, si es que queremos realizar un histograma, aunque anteriormente ya lo habíamos hecho en el ejemplo 1, habíamos hecho un histograma de manera rápida utilizando la función de aquí en el menú insertar y después aquí en gráficos insertar gráfico de estadística y aquí elegimos histograma. Bueno, por ese histograma así solamente nos da dos intervalos. Bueno, allí si lo quisiéramos modificar, pues tendríamos que ver en las opciones de este software para eventualmente cambiar el número de intervalos, porque dos intervalos pues es realmente muy poco, necesitamos más. Bueno, vamos a ver la forma de realizar un histograma de frecuencias de manera manual. El primer paso dentro de lo primero que tenemos que hacer es establecer máximos y mínimos de cada uno de los del grupo de datos que tengamos, máximo, mínimo. Entonces el valor máximo sale aquí con una función en Excel que se llama max. ¿Max de qué? Pues de este conjunto de datos. Y noten aquí que aunque quedan dos espacios vacíos, no importa. Entonces el máximo de este conjunto de datos es 515. El mínimo, de manera similar, se obtiene con la función min. El mínimo de ese conjunto de datos es 484. El rango. Bueno, para el rango necesitamos saber cuántos intervalos vamos a estar manejando. Bueno, normalmente en un análisis estadístico se recomienda que el número de intervalos sea de 6 a 12 intervalos. Entonces nosotros pudiéramos hacer nuestro histograma en ese rango: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 intervalos indistintamente. Pero vamos a seguir la fórmula que se observa en sus apuntes y que es esta de aquí: 1 más 3.3 logaritmo base 10 del número de datos. Entonces voy a tener por acá la fórmula. Entonces, para determinar el número de intervalos es 1 más 3.3 que multiplica al logaritmo base 10 del número de datos. En este caso el número de datos es 40. Voy a colocarlo aquí con una función. Entonces aquí automáticamente ya me estaría contando que son 40 datos. Voy a ver si está bien.
Bueno, sí está bien la fórmula, solamente que aquí me equivoqué, es 3.3, no 33. Entonces aquí 1 más 3.3 por logaritmo base 10 del número de datos, que el número de datos se obtiene con esta función, contar, seleccionando el rango de datos, o simplemente ahí ponerle log 10, abrimos paréntesis, 40, cerramos paréntesis. En este caso 6.28 intervalos, 7, redondeándolo. Siempre redondearemos esta cantidad al entero inmediato superior. Bueno, y recordando que también podríamos haber definido de antemano un número de intervalo entre 6 y 12. Bueno, entonces ahora el rango o tamaño de clase, es decir, el ancho de los intervalos, lo establecemos con la siguiente fórmula: máximo menos el mínimo, ese resultado entre el número de intervalos, que son 7. Aquí me equivoqué, entre 7. Entonces rango 4.42 también lo tendríamos que redondear a 5. Bueno, entonces ¿cómo vamos a construir nuestros intervalos para este primer conjunto de datos correspondientes a la marca A? Ya sabemos que son 7 intervalos que necesariamente los tendremos que comenzar, o tendremos que comenzar en el valor mínimo, o al menos que se comprenda ese valor mínimo en los límites que vayamos a establecer. Entonces vamos a establecer la siguiente tabla. Aquí vamos a colocar número de intervalo. Lo voy a poner acá arriba para que no me afecte el ancho de las columnas que posiblemente vaya a modificar. Número de intervalo, ya sabemos que son 7. 1, 2, 7. Este es el número de intervalo. Lo que sigue es determinar el límite inferior del intervalo y un límite superior. Entonces el límite inferior lo debemos de comenzar en un valor que comprenda a ese valor mínimo. Entonces pudiéramos empezarlo en 484, vamos a hacerlo así. Y como el rango dice que son 5, entonces 484 considerando el límite inferior, el límite superior sería 484 más 5, incluyendo este mismo 484 y considerando variables discretas: 484, 485, 486, 487, 488. Aquí estamos incluyendo este mismo 484. El siguiente intervalo entonces sería 489, 489, 90, 91, 92, 93, 493. Entonces noten cómo los intervalos van de 5 en 5. Ya nada más jalamos estos dos datos y el último intervalo sería de 514 a 518 y nos incluye, o aquí en este intervalo se está incluyendo a este valor máximo. Bueno, pudiéramos también establecer los intervalos iniciando, por ejemplo, no sé, en el 483 y acá dejarlo 487. Entonces acá sería 488 y aquí 492. Y bueno, si jalamos estos dos límites, el último intervalo entonces nos quedaría de 513 a 517. Entonces vemos que aún así este valor mínimo y valor máximo se incluyen
en el primer intervalo y en el último intervalo. Entonces esta configuración parece un poco más centrada, la vamos a dejar así, aunque la anterior también era válida, ¿no? Incluso podemos dejar aquí 482 a 486, entonces acá quedaría de 512 a 516, y aún así estaríamos contemplando los valores máximos y mínimos que hemos establecido. Bueno, lo que sigue es obtener las frecuencias, es decir, en este intervalo cuántos datos de los que acá aparecen tenemos. Entonces para ello vamos a hacer uso de una función matricial. La función es la siguiente. Bueno, pero antes de pasar a determinar las frecuencias, aquí el rango, en realidad yo me he equivocado, el rango es el dato mayor menos el dato menor, es decir, el máximo menos el mínimo. Ese es el rango, y lo que establecimos aquí es la amplitud de intervalo o tamaño de clase, que se define como el rango, es decir, 31 sobre el número de intervalos, que son 7, entonces la amplitud es de 4.42, que ya habíamos dicho es 5, redondeándolo al entero inmediato superior. Bueno, siempre se redondea al entero inmediato superior. Bueno, entonces sí, ahora regresamos a donde estábamos. Las frecuencias, una manera rápida de obtenerlo es con una función matricial. Entonces, atención aquí, mucha atención. Voy a hacer un poquitín más grande para que se alcance a ver. Primero debemos de seleccionar el rango de datos en donde van a ir las frecuencias, que es el que se marca ahí en pantalla. Vamos a escribir la fórmula así, con todas las celdas seleccionadas, igual frecuencia, se abren paréntesis, datos corresponderán a los que tenemos aquí listados, coma, grupos, consideraremos el límite superior. Y bueno, así como está, en el teclado presionamos la tecla control, la tecla shift, sin dejar de soltar la tecla control. En ese punto tenemos dos teclas seleccionadas, sin dejar de soltar esas dos teclas control y shift. Al mismo tiempo presionamos la tecla enter. Soltamos las teclas. Bueno, se nos han colocado las frecuencias. Y bueno, para corroborar, en este caso tendríamos que tener 40 datos, ¿no? Vamos a ver si es así. Pero aquí tenemos un error. Son 34 porque me parece que no tomé este de acá. Si se me pasó, entonces voy a regresar otra vez. ¿Sí? No tomé en consideración estos datos de acá, entonces va otra vez. Primero seleccionamos el rango de datos donde van las frecuencias. Tecleamos igual, frecuencia. Se abren paréntesis, datos pues corresponderán a todos estos, coma, grupos, es el límite superior nada más de nuestros intervalos, y cuando estemos ahí en ese punto presionamos la tecla control, no dejamos de soltar, shift, no dejamos de soltar esas dos teclas, y enter, soltamos. Y ahora sí, ya tenemos los 40 datos. Tenemos 40 datos que corresponden a los 40 datos que tenemos aquí. Entonces, en el primer intervalo que marcamos de 483 a 487 hay un solo dato. De 488 a 492 hay 4 datos, y así sucesivamente. Ya con estos datos, ahora sí ya podemos graficar perfectamente nuestro histograma. Vamos a hacerlo.
Para ello nada más vamos a seleccionar estas dos columnas, número de intervalo y frecuencia, y vamos a ver aquí en el menú insertar un gráfico. Vamos a ver qué gráfico nos recomiendan. Y bueno, por ejemplo, podemos seleccionar e insertar el que se ve ahí, que bueno, sería el más apropiado, ¿no? Este primer gráfico. Sí, entonces ese primer gráfico, si lo vemos, nos estaría representando nuestro histograma de frecuencias para la marca A. Entonces aquí le podemos poner para los pesos de bolsas de azúcar de la marca A. Bueno, aquí podemos agregar algunos elementos al gráfico, por ejemplo, los títulos a los ejes. Bueno, entonces podemos agregar aquí los títulos a los ejes. Aquí correspondería a frecuencia. Entonces ahí debemos de colocarle frecuencia. Y acá en el eje X, número de intervalo. Y bueno, ya es cuestión personal agregar más formato. Por ejemplo, pudiéramos agregar ahí, no sé, que se vean, por ejemplo, los diferentes números, ¿no?, de frecuencia para cada uno de los intervalos. Bueno, vamos a dejarle así. Entonces ese sería nuestro primer histograma para los pesos de bolsas de azúcar de la marca A. Voy aquí a copiar y a pegar aquí inmediatamente. Bueno, pero aquí vamos a ver el caso de las bolsas de la marca B. Para la marca B, el valor máximo, vemos aquí, es 507. Valor mínimo, 491. Entonces los intervalos tendrían que ser 7 nuevamente. Ancho de los intervalos, bueno, el rango, dato mayor menos dato menor, 16. Amplitud de los intervalos, solamente 3. Entonces, si el valor mínimo es 491, vamos a considerar ese valor ahí, 491. Y si son de 3 los intervalos de tamaño 3, 491, 92, 93. El siguiente, 494, 95 y 96. Entonces, si establecemos los intervalos de esta forma, el intervalo. Y para el B, entonces aquí ya tenemos los datos. Simplemente los copié y los pegué y automáticamente las fórmulas ya me los asocian a los datos referentes a la marca B. Entonces aquí habíamos dicho que la amplitud nos resulta en 2.28 redondeado a 3. Entonces si vemos, si nosotros establecemos de esta forma los intervalos,
empezando en el valor más pequeño, 491, y terminando el primer intervalo en 493. Si vemos, tiene tamaño 3, amplitud 3, 491, 492, 493. Encontramos que al final el último intervalo no tiene datos, entonces aquí primero, para establecer 7 intervalos, necesitamos que al menos todos tengan por lo menos un dato, ¿no? Entonces aquí el último intervalo no los tiene, ya que el valor máximo, el dato mayor, está en 507. Entonces aquí tenemos que reajustar estos intervalos para que en todos nos aparezca al menos un valor. Bueno, si recorremos los datos, y por ejemplo aquí le restamos 2 unidades para que empiece en 489 y acá 491. El siguiente intervalo será 492 a 494. Bueno, así como está, vamos a ver si el último intervalo ya tiene datos. Bueno, así ya parece mejor, ¿no? El último intervalo, que va de 507 a 509, ya tiene al menos un dato, y el primer intervalo también ya al menos tiene un dato, y el resto también, ¿no? Lo que pasa, por ejemplo, si alguno de los intervalos de en medio no tiene datos, pues no es tan relevante, ¿no? No tendría importancia. Pero sí hay que cuidar que los intervalos extremos sí al menos contengan un dato. Bueno, en este caso ya tenemos los 7 intervalos. Las frecuencias, vamos a obtenerlas otra vez para tener claro cómo se realiza esta función matricial. Entonces primero se seleccionan todos el rango de celdas en donde se va a colocar el resultado. Se teclea igual, frecuencia, datos, pues son los datos de esta tabla. Todos estos datos, coma, grupos, es todo el límite superior. Y ahí apretamos Control, Shift y Enter al mismo tiempo. Ahí tenemos los resultados. Y la gráfica, que ahora correspondería a la que tenemos acá, pero para B. Entonces, si ven esta gráfica, se refiere a los datos de la primer marca. Entonces los voy a jalar para que correspondan a la segunda marca. Ahí están. Y bueno, vamos a anotar entonces que lejanamente esos datos, bueno, más o menos esos datos se ajustan a una curva de distribución normal. ¿Por qué se ajustan más o menos a una curva? Vamos a pensar nosotros que si acá en esta parte graficamos una línea, esa línea más o menos va a formar una campana de Gauss, ¿no? Si nosotros trazásemos aquí una línea, ahí la estoy haciendo a mano alzada, no me sale tan bien, más o menos se ajusta a una curva de distribución normal, ¿no? Y la segunda pues aún más, ¿no? Aún más se parece a una curva de distribución normal, ¿no? Un poco sesgada hacia algún lado, en este caso hacia el lado izquierdo, pero más o menos se ajusta a una curva de distribución normal. Bueno, vamos a hacer este mismo procedimiento pero en Minitab. Entonces para Minitab debemos de tener los datos de la siguiente manera. Bueno, ahí están ordenados los datos en 2 columnas. La primera corresponde a la marca A, la segunda a la marca B. Entonces así como están,
ya podemos manipularlos en Minitab. Voy a copiar las dos columnas y las voy a pegar en el software Minitab. Pues aquí en Minitab el primer renglón nos va a corresponder a los títulos de las columnas. Entonces aquí sí podemos agregar texto en el primer renglón. Ya después en las celdas blancas solamente podemos agregar números. Entonces vamos al menú estadísticas, herramientas de calidad. Bueno, entonces vamos al menú de gráfica, histograma. Bueno, ahí nos dará el histograma de acuerdo a lo que elijamos acá, simple, con ajuste. Vamos a hacer este con ajuste porque nos da un poco más completa los resultados. Variables gráficas A y B, y vamos a darle en aceptar. Bueno, aquí como notan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nos da hasta 9 intervalos, ¿no? Bueno, aquí si vamos a las opciones, si podemos seleccionar eventualmente a lo mejor cuántos intervalos queremos que nos representen esos histogramas. Pero ya les había mencionado anteriormente que entre 6 y 2 intervalos es correcto, ¿no? Entonces aquí 9 intervalos se puede considerar correcto. Entonces si ustedes presentaran este histograma es también correcto. Bueno, hay otra opción en la que se nos presenta aún más información, y es en la opción aquí estadísticas básicas, resumen gráfico. Aquí variables, vamos a colocar las dos dando doble clic y aceptar. Entonces aquí notamos que nos dan aún más información, ¿no? Entonces eventualmente esta información pues nos puede ser aún más valiosa, ¿no? Dependiendo de qué es lo que busquemos. Bueno, si ven aquí en Minitab pues es mucho más rápido, mucho más fácil, e incluso los resultados se ven un poco más vistosos y con mayor información, ¿no?